A ver, vamos a poner una pizarra. Cristianismo. El cristianismo cree en Dios. Es Dios que es uno y es una Trinidad. ¿Sí? Entonces, como parte de la Trinidad es Padre, y al Padre le atribuye que es todopoderoso, es creador, y es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, de todo, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Entonces, es creador y es todopoderoso. Eso es importante, porque el Dios cristiano como creador se va a diferenciar de otros dioses que no crean. Hay dioses que existen y el mundo existe como cosas separadas. ¿Sí? A veces el mundo existe previo al Dios o el Dios existe previo al mundo, pero el Dios no tiene nada que ver con la creación. Ok, ¿vas a decir algo, Humberto? ¿O vas a hacer una aportación? Di algo. Ok, ahorita te pongo tu asistencia. Bueno, entonces aquí justamente hace hincapié en cosas de que crea todo lo que se ve y lo que no se ve, abriendo la puerta a un mundo que no sabemos qué es, no sabemos qué ver, pero entendemos, por ejemplo, la cosa de las almas, la cosa de los espíritus, la cosa de los demonios, los ángeles, todas esas cosas que no se ven oficialmente, que no están aquí, que no los podemos saludar, ¿no? Pero sí todo lo que se ve, ¿no? Entonces el sol, las estrellas y eso. Y para el cristianismo, en este momento es es un hecho histórico verificado para ellos, el mito de la creación, ¿no? Y esto está justificado en la creación que viene en el Génesis. ¿Sí? Ok. Ahora, este Dios también es hijo. Y del hijo dice que creo en un solo Señor Jesucristo, hijo, que es hijo único de Dios. Primero, que nació del Padre antes que todo, que es Dios de Dios, como Dios. Es luz, es la luz de luz, es Dios verdadero, es engendrado, no creado, es decir, es parte de Dios, es engendrado. Esto es importante. Es decir, no lo creó Dios Padre, sino que surgió de él, ¿no? De la misma naturaleza que el Padre. Esto es una herejía en ese momento. Justamente a los arrianos los mataron por decir que había dos naturalezas en Jesús. El credo más ortodoxo dice que es consustancial, es decir, que es de la misma sustancia que el Padre. Es lo más correcto. Sí, ya pasé listo, ahorita te pongo asistencia, Humberto. Sí, este es un tema muy controversial aún en la actualidad, pero bueno, a la versión final actual así dice. Luego, que bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen. Es decir, el Padre de Jesús es el Espíritu Santo como tal, es el engendrador, ¿no? Ese no es el engendrador, es el encarnador, ¿no? Es el que aportaría la semilla seminal para engendrar a Jesús, ¿no? Entonces, y dice que por nosotros los hombres, bajó del cielo, se hizo hombre, fue crucificado. Eso es importante, fue crucificado este Jesús histórico, fue crucificado por Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, ¿no? Esto es lo más importante de todo, tanto que murió como que resucitó es importante, es un binomio inseparable, ¿no? Y vamos a ver que en el cristianismo antiguo hace mayor énfasis en la muerte que en la resurrección, eso es interesante. Ahora se hace más énfasis en la resurrección que en la muerte. Pero la resurrección es el hecho fundante, es el hecho trascendental del cristianismo, ¿no? Que fue engendrado y que murió y resucitó. Y luego, al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, ¿no?
es Señor y dador de vida. Toda la vida surge por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, es decir, que es como que surge. He oído teólogos que dicen que es como el amor entre el Padre y el Hijo, es como la relación que existe entre ellos, es como el vínculo. Luego recibe una inauguración y gloria y que habló por los profetas. Esto es relevante porque entonces el Espíritu Santo fue el que habló por los profetas. ¿Sí? Y que habló por los profetas. Dice que cree en la iglesia, en la misma iglesia. El cristianismo cree en sí mismo. Cree en la iglesia. Y esta iglesia es una, santa, son 4 características: católica y apostólica. Y esta característica de católica se le da desde antes de que se nombrara católica como tal, desde antes del siglo XVI, muchos siglos antes, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica se adueñó de esta parte. Luego, apostólica, porque está basada en los apóstoles. Todo el cristianismo está basado en los apóstoles. Confieso que hay un solo bautismo, el bautismo. Y luego, para el perdón de los pecados, eso es fundamental. Y la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro, es decir, en la vida eterna. Y aquí ya queda sintetizada todas las creencias del cristianismo. Lo fundamental. Todo lo que no está aquí, se supone que teóricamente todo esto está fundamentado en la Biblia y en la tradición. Eso es importante. Bueno, hay 3 autoridades en la iglesia. La primera autoridad es la Biblia. Pero como ya se dieron cuenta, la Biblia es del año 380 después de Cristo. Entonces, ¿quién le da autoridad a la Biblia? ¿El Papa? El Papa, muy bien, efectivamente. Es el magisterio de la iglesia. Así se llama como tal, magisterio de la iglesia. Es lo que la iglesia enseña. ¿Sí? Entonces, el magisterio le da valida la Biblia como tal. El magisterio es el que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios o revelada por Dios. ¿Sí? La iglesia reconoce eso. No es Dios, no es el Espíritu Santo, no es Jesús, no es la Virgen, no es el pastor, no es el cura, es el magisterio de la iglesia, el que dice que la Biblia vale. ¿Sí? Porque la Biblia no tiene valor en sí misma. Alguien tiene que decir que la Biblia es valiosa. ¿Sí? Y hay otra autoridad que es muy relevante y que es la tradición. La tradición de la iglesia. Los oaxaqueños saben muy bien que la tradición es importante y la tradición es ley. Por eso existe la cosa de los usos y costumbres, ¿cierto? La iglesia también tiene sus usos y costumbres. Y estos usos y costumbres, así como en sus comunidades, son ley. Y son ley en la iglesia. Entonces, cuando ustedes se pregunten, ¿y por qué los curas hacen esto? Ah, bueno, forma parte de sus usos y costumbres, por un lado. Y seguramente está basado en algo de la tradición, o en algo del magisterio, o en algo de la Biblia. Entonces, por el magisterio, justamente vamos a ahondar un poco más en el magisterio. El magisterio, efectivamente, es lo que dicen los papas, porque históricamente son maestros. Lo que dicen los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia fueron 4 personajes. En el caso occidental, en el caso latino, fueron los padres de la iglesia latina son San Agustín, San Ambrosio, todos son santos, San Jerónimo y San Gregorio Magno.
¿Sale? Nos interesan porque San Agustín, él creó el corpus teórico cristiano, el corpus filosófico. ¿Sí? Fuera de la Biblia, el cómo se entiende la Biblia. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando San Agustín vivió y murió, todavía no existía la Biblia. ¿No? Sí. Es interesante porque él, cuando cita los libros, justamente uno de los fundamentos para elegir, bueno, ¿y cuáles van a ser los libros de la Biblia? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿No? Entonces, justamente fue ahí donde los santos padres tuvieron mucho que ver. La época patrística justamente tiene valor por eso, porque los padres de la iglesia tomaban ciertas referencias a ciertos libros. Y esos libros fueron los que se fueron compilando. San Agustín hizo referencia a tal libro diciendo que justamente que este libro era valioso. Este libro vale porque San Agustín lo dice. Este libro vale porque San Ambrosio lo dice. Este libro así. Entonces, el magisterio mismo fue configurando la Biblia. ¿Sí vamos? El criterio de elección fue eso, porque además los mismos padres, a San Agustín, por ejemplo, hace todo un ataque, pero le llamó, ¿cómo se llama esto? Como una apología, pero contraria, como una no me acuerdo cómo se llama. Tiene un término muy específico, es un tipo de obra, pero escribe un texto contra, por ejemplo, el Evangelio de Judas. Él ya conocía el Evangelio de Judas y dice, no, este libro no vale por esto, ¿no? Y entonces por eso ese Evangelio no fue incluido en la Biblia, ¿no? Ahora fue recién redescubierto, entonces todo el mundo dice, es que es súper valioso porque no sé qué. Pues sí, pero ya San Agustín lo conoció y San Agustín dijo que no valía, ¿no? Entonces, San Agustín es una autor. Este otro. Generalmente los que más representan serafines son los rusos y los bizantinos. Este es otro.